Estimados espectadores, bienvenidos. Hoy les voy a hablar sobre mi trabajo de investigación relacionado a la influencia de las bajas temperaturas sobre las propiedades acústicas del carbón activado, tipo SRD06. El día de hoy les voy a hablar sobre una breve introducción, el objetivo de este trabajo, la teoría relacionada a la literatura revisada y el dispositivo de enfriamiento, la metodología, los resultados y las conclusiones finalmente. En sistemas de altavoces, el uso de materiales porosos en el interior de una caja acústica puede aumentar la complianza del sistema, haciendo que el volumen efectivo percibido sea mayor al volumen físico. Este efecto permite una extensión de la respuesta en bajas frecuencias, además de atenuar reflexiones internas. Es en base a esto que en este trabajo se espera que la disminución de la temperatura aumente la rigidez del aire dentro de los poros y altere las propiedades del sólido, lo que conlleva a una variación en la impedancia eléctrica y en el nivel de presión sonora en el parlante. Se anticipa que podría observarse una ligera disminución debido al aumento en la compliancia en bajas temperaturas. También es posible que en ciertas configuraciones se produzca una mejora relativa en la respuesta en bajas frecuencias, observable tanto en la respuesta en frecuencia como en el comportamiento de la impedancia eléctrica. En base a ello, para poder comprobar esta hipótesis, se realizaron mediciones experimentales en las cuales se tuvieron tres grupos: el uso o no de material poroso, en este caso el carbón SRD06, la humedad relacionada a si el carbón estaba tratado o no tratado, entendiéndose que tratar el material es aplicar un proceso de cocción en el cual se le quita la mayor cantidad de humedad al material. Y finalmente, la temperatura. Mediciones hechas a temperatura ambiente, considerando 19-20 grados aproximadamente, y luego aplicando el frío bajo esta temperatura. El objetivo de este trabajo, entonces, es la evaluación del efecto de las bajas temperaturas sobre dos parámetros acústicos: la impedancia eléctrica y la respuesta de frecuencia del sistema, medido a nivel de presión sonora. En cuanto a la teoría, se realizó un estudio de ciertos artículos relacionados a la investigación de las propiedades acústicas en la nieve, debido a que no existe un estudio en cualquier otro material, sea esponja, carbón, solamente existe en nieve como lo más parecido. Y también el estudio del dispositivo de enfriamiento que se va a utilizar. En la literatura revisada, se realizó una revisión y lectura de 8 artículos y una tesis relacionadas a las propiedades en la nieve, como mencioné anteriormente. Aquí tenemos algunos de los autores en los cuales se tuvieron ciertas conclusiones, en la cual Johnson demostró que la velocidad de propagación disminuye al reducir la temperatura, debido al efecto atribuido a la pérdida de rigidez del marco helado y a la reducción de la velocidad del sonido en el aire frío confinado en los poros. Y luego tenemos el caso de Ichida, las cuales sus mediciones, que no estuvieron realmente relacionadas al control explícito de la temperatura, reveló que la nieve recién caída presenta una alta absorción, superior a 0,8 aproximadamente, la cual disminuye a medida que se densifica. Asimismo, la velocidad de atenuación se mostraron más sensibles a la estructura porosa que a la temperatura de forma aislada. En cuanto al dispositivo de enfriamiento, se utilizaron las placas Peltier, que fue lo que se tenía a mano, también conocidas celdas TEC. Estas funcionan en base al efecto Peltier, un fenómeno termoeléctrico que permite generar un flujo de calor a través de la unión de dos materiales semiconductores distintos, cuando se aplica una diferencia de potencial eléctrico. Y es algo muy importante que estos dispositivos requieren de disipadores de calor. Estas placas, en un lado, que es el lado donde tienen el modelo, es la zona que se enfría, y por el otro lado se calienta. Por lo tanto, si no tiene este disipador, lo que puede ocurrir es que el calor se empiece a filtrar hacia el lado frío, y este sobrecalentamiento podría producir eventualmente que se eche a perder el dispositivo. Por lo tanto, es muy importante tener este disipador o incluso ventiladores auxiliares para ayudar al proceso. En cuanto a la metodología, está el estudio teórico que se mencionó anteriormente, que es la búsqueda y lectura de artículos científicos relacionados a los cambios en las propiedades acústicas producto de las bajas temperaturas y aprender sobre el dispositivo de enfriamiento a utilizar. También se han realizado mediciones, una experimentación con diversos tipos de elementos, disipadores, ventiladores o dispositivos para medir y controlar la temperatura, y la medición en sí, en tubos de impedancia, dispositivos DATS y respuesta en frecuencias con los software RIU.
Finalmente, con un análisis de datos, en la cual se realizó mediante códigos en Python para obtener gráficas comparativas utilizando estos datos medidos previamente, según distintas configuraciones, como el uso del material, la humedad presente, la temperatura, los espesores y las distancias, que fueron todas distintas. En primera instancia, se había decidido medir con tubo de impedancia de sección cuadrada, como se puede ver en la imagen, para poder medir coeficiente de absorción, coeficiente de reflexión e impedancia de superficie. Entonces, para ello, se puso manos a la obra para encontrar un disipador que entre para que todo el sistema en sí esté dentro del tubo y se pueda sellar lo mejor posible. Hay que considerar que la entrada del tubo es de 6,8 por 6,8 centímetros y la placa es de 4 por 4 centímetros. Aquí se puede ver las pruebas en distintos tipos de disipadores, por así decirlo, ya que algunos no lo son necesariamente. A la esquina izquierda hacia arriba se encuentra un disipador de aluminio, el cual es del mismo tamaño, lo cual podría ser un tamaño perfecto. El problema, que es el problema que tuvieron todos los disipadores que se ven en pantalla, es que después de un tiempo entre 30 segundos y un minuto, el lado frío de la placa se empezaba a calentar. Por lo tanto, no se conseguía una temperatura estable y se corría el riesgo de, si está mucho tiempo en funcionamiento, se pueda llegar a echar a perder la placa. Por lo tanto, se tuvo que buscar alguna otra solución. Y en esas soluciones se encontró este disipador, que es de un tamaño más grande a comparación de los otros, en acompañamiento del ventilador que también se ve en pantalla, los cuales en conjunto lamentablemente no entraban en el tubo de impedancia y tampoco se podía sellar de buena manera con ese disipador por la geometría que tiene. Por lo tanto, se tuvo que ir a hacer un plan B, que era realizar mediciones de impedancia eléctrica con dispositivo DATS y respuesta en frecuencia con un micrófono y el software RIU. Para ello, se eligió un parlante que ya venía con su caja, que es la que se ve en pantalla. Esta caja, como se ve en el lado derecho, por la parte de abajo, tiene una abertura. Y como se ve en el lado izquierdo, que sería por dentro del parlante, esta abertura estaba sellada solo con un agujero dentro. Esta abertura servía perfectamente para poder contener el carbón que necesitaba medir, por lo tanto se tuvo que hacer un proceso de cortado de esa sección, como se ve en pantalla en la imagen izquierda. En la imagen derecha, lo que se puede observar es que al fondo se puso una placa metálica o de aluminio para que sirva como selladura, por así decirlo, del parlante y que no se escape el carbón activado, y también para que el carbón esté en contacto directo con la placa, porque se supone que la placa se podría llegar a escarchar, lo cual podría hacer que se humedezca aún más el carbón. Aquí podemos ver más o menos un diagrama de la conexión que es el sistema Peltier, el sistema de enfriamiento, en el cual tenemos la placa Peltier, que tiene que estar conectada a un dispositivo de voltaje. Este dispositivo de voltaje le entregaba 12 volts y 5,1 amperes, ya que este dispositivo, su máximo, por así decirlo, es trabajar a 6 amps a 12 volts, así que estaba perfecto. Luego viene el disipador, que sería la caja o cuadrado negro en la figura, y luego viene el ventilador, el cual también tiene que estar alimentado a una fuente de voltaje. Este ventilador trabaja a 12 volts y a 0,19 amperios, por lo tanto se puso al nivel máximo, por así decirlo, en la fuente de voltaje. Aquí tenemos los diagramas para la configuración DATS y para la configuración respuesta en frecuencia. En el DATS se utilizó un computador, como se ve en pantalla, con el dispositivo DATS y el parlante. Se midió en distintas configuraciones, como se mencionó anteriormente, que sería el parlante solo, luego el parlante en la caja vacía con el Peltier y luego ir poniendo carbón a temperatura ambiente y además enfriándolo. Se utilizaron 3 espesores para estos experimentos, los cuales son a 1 centímetro, 2 y 3 centímetros de carbón activado tipo SRD06. En el siguiente diagrama se utilizó un micrófono, como se puede ver en pantalla también, un micrófono conectado a la interfaz y luego mandando esta señal a un amplificador, el cual va después al parlante. Y además la interfaz está conectada a un computador para poder registrar todo en el software RIU. Otros detalles es que aquí en la imagen presente, en la esquina izquierda superior, se ve el proceso de cocción del carbón. En la imagen que está justo abajo se ve el carbón puesto dentro de la caja que está dentro de la caja del parlante.
En el lado derecho se encuentra una termocupla, la cual es un dispositivo para poder medir y controlar la temperatura. Se puso, como se ve en imagen, hay dos, se puso un cable directo a la zona donde está el carbón y la otra pieza se puso en la zona del disipador. Como se ve en pantalla, en la placa marca menos 3 grados Celsius, que era la placa sin carbón, y abajo marca 29, que sería el disipador, como se calienta. Y justo a su lado, esa pieza negra se utilizó para controlar las distintas distancias que se utilizaron para medir la respuesta en frecuencia. Estas distancias son, contando del micrófono al centro del parlante, y se vio en 1, 5 y 10 centímetros. En los resultados obtenidos, principalmente para la impedancia eléctrica, en 1 y 2 centímetros de espesor se respaldó la hipótesis propuesta al principio, en la cual la combinación de enfriamiento y el tratamiento térmico del carbón modificó la respuesta acústica del sistema, reflejándose en una disminución en la frecuencia de resonancia como en ligeras variaciones de impedancia. Sin embargo, en el caso de los 3 centímetros de espesor, se observaron anomalías, ya que en vez de disminuir la frecuencia, aumentaba. Entonces, estas anomalías apuntan a limitaciones dentro del sistema experimental, particularmente el control térmico probablemente. Y estas anomalías también se deben, principalmente, según mi opinión, a que quizás no se enfriaba correctamente el carbón en los 3 centímetros, quizás porque no estaba totalmente distribuido en el parlante, sí, sino que era una sección del parlante. Por lo tanto, sería interesante volver a probar en otro parlante donde se pueda distribuir mejor este espesor. Y en los resultados de SPL, de nivel de presión sonora, indican que las variaciones introducidas por el estado del material poroso y el enfriamiento son menores en magnitud, ya que en general, ahora veremos los gráficos, no se ve una diferencia tan grande, así simplemente visualizado de forma gráfica. Habría que entrar a ver métodos matemáticos para comparar más a profundidad. Aquí tenemos los gráficos de impedancia. Aquí en rojo está la caja con el peltier activo, y luego en los demás tenemos carbón a 1, 2, 3 centímetros sin tratar y con el peltier activo. También otro detalle es que cada espesor tuvo una disminución de temperatura diferente. Para 1 centímetro de espesor se logró bajar hasta 1 grado máximo, para 2 centímetros a 3 grados máximo, y para 3 centímetros de espesor se logró llegar solamente a 9, lo cual esto también hace que haya una variación en cuanto a las mediciones, y como se ve en pantalla hay un pic también al lado izquierdo, que puede interpretarse que no estaba totalmente sellada la caja. Debió haber quedado un espacio, entonces lo toma como caja abierta. Y por eso también se tiende a pensar que los 3 centímetros de espesor hay una anomalía, se comporta diferente, ya que es mucho espesor y no alcanza a enfriarse lo suficiente. Aquí tenemos el caso con los distintos espesores, pero con el carbón tratado más el peltier activo, que hay mucha más diferencia a comparación del anterior. Es un poco más variado. Aquí tenemos los gráficos de nivel de presión según la distancia, los cuales según distancia se ven bastante similares. Aquí tenemos la comparación con 1 centímetro de espesor, donde tenemos la caja acústica medida 1 centímetro, la caja con el peltier y 1 centímetro de carbón sin tratar y tratado con el peltier activo también. En general, como se mencionó, en 1 y 2 centímetros de espesor cumplen con la hipótesis que se tenía de la impedancia eléctrica. El nivel de presión sonora no se pudo concluir algo realmente, ya que visualmente no se da tanta información. Por lo tanto, sería interesante poder a futuro medir en un tubo de impedancia para obtener estos 3 propiedades acústicas, que sería el coeficiente de absorción, el de reflexión y la impedancia de superficie, para obtener mayores conclusiones y con mucha más consistencia. Buscar una forma de disminuir aún más la temperatura para que sea menor a 0 grados y que también sea más homogéneo en lo que es el parlante. Por lo mismo, sería interesante cambiar la caja acústica quizás a una más simple para que el frío y el carbón se distribuya de mejor manera. Aquí están mis referencias.
Muchas gracias por ver.